Stephen King, Cementerio de animales. Primera parte. Jesús dijo a sus discípulos: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero voy a despertarle. Los discípulos se miraban y algunos sonreían, porque no sabían que Jesús hablaba en sentido figurado. Señor, si duerme, sanará. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, sí, pero vayamos a él. Evangelio de San Juan, paráfrasis. Louis Creed, que se quedó sin padre a los 3 años y no conoció a sus abuelos, no esperaba encontrar a un padre a los 30 y tanto años, pero esto fue exactamente lo que ocurrió, aunque a aquel hombre él le llamaba amigo, como haría cualquier persona adulta que encontrara ya de mayor al hombre que hubiera debido ser su padre. Conoció al individuo la tarde en que él, su esposa y sus 2 hijos se mudaban a la gran casa de piedra y madera blanca de Ludlow. Con ellos iba Winston Churchill. Church era el gato de su hijita Eileen. El comité de la universidad encargado de buscar una vivienda en un radio de fácil acceso se había movido despacio. La búsqueda fue muy laboriosa y cuando ya se encontraba cerca del lugar en el que debía de estar la casa, todos los hitos concuerdan como los signos astrológicos la noche que precedió al asesinato de César, pensaba Louis morbosamente, los viajeros estaban cansados y con los nervios a flor de piel. Gage estaba echando los dientes y lloriqueaba casi sin parar. Por más que Rachel le cantaba, el pequeño no se dormía. La madre le dio el pecho, a pesar de que no era su hora. Gage, que conocía el horario tan bien como ella, o tal vez mejor, la mordió con sus dientecitos nuevos. Rachel, que aún no las tenía todas consigo respecto a aquel traslado a Mendes de Chicago, de donde no se había movido en toda su vida, se echó a llorar. Eileen, al parecer por una especie de solidaridad femenina, la imitó. En la trasera de la furgoneta, Church seguía paseando incansablemente, como hiciera durante los 3 días que habían invertido en el viaje desde Chicago. Si mientras estuvo en la cesta sus maullidos resultaban cargantes, no era menos molesto aquel continuo ir y venir que mantenía el animal desde el momento en que ellos se rindieron y lo dejaron suelto. Hasta el propio Louis se hubiera echado a llorar de buena gana. De pronto, se le ocurrió una idea descabellada pero tentadora: propondría retroceder hasta Bangor para comer algo mientras esperaban el camión de la mudanza y, en cuanto se apearan los 3 rehenes que le habían tocado en suerte, él pisaría a fondo el acelerador y desaparecería sin mirar atrás, alimentando generosamente el enorme carburador de 4 cilindros de la furgoneta con carísima gasolina. Se dirigiría hacia el sur y no pararía hasta llegar a Orlando, Florida, donde, bajo nombre supuesto, conseguiría un puesto de médico en Disney World. Pero antes de llegar a la autopista del sur se detendría para dejar también al jodido gato. Pero entonces doblaron el último recodo, y allí estaba la casa, que hasta aquel momento solo él había visto. Una vez consiguió la plaza en la Universidad de Maine, hizo un viaje en avión, para visitar cada una de las 7 viviendas seleccionadas por fotografía, y se quedó con esta, una vieja mansión estilo colonial de Nueva Inglaterra, debidamente remozada y aislada. El coste de la calefacción era una buena carga, pero el consumo podía considerarse razonable, con 3 grandes habitaciones en la planta baja y 4 en el piso y un espacioso cobertizo en el que, con el tiempo, podían hacerse más habitaciones, todo ello, rodeado por un manto de césped, verde y jugoso incluso con el calor de agosto. Detrás de la casa había una gran explanada en la que podrían jugar los niños y, más allá, el bosque que parecía no acabar nunca. Según le dijo el corredor de fincas, la propiedad lindaba con tierras del Estado, en las que no se iba a edificar en mucho tiempo. Los restos de la tribu de los indios Micmacs reclamaban casi 3.250 hectáreas en Ludlow y ciudades situadas al este de la región, y el complicado litigio, en el que intervenían las autoridades federales además de las del Estado, podía prolongarse hasta más allá del año 2000. Rachel dejó de llorar bruscamente y se irguió en el asiento. ¿Es esta? Esta es. Louis estaba intranquilo, mejor dicho, estaba preocupado. Bueno, en realidad se sentía francamente angustiado. Por aquella casa había hipotecado el 12 años de su vida.
No acabaría de pagarla hasta que Eileen tuviera 17 años, una edad increíble. Louis tragó saliva. ¿Qué te parece? Me parece preciosa, dijo Rachel. Y a él se le quitó un peso de encima. Ella era sincera, se le notaba por su forma de mirarla mientras daban la vuelta por el camino asfaltado, y de recorrer con los ojos las ciegas ventanas como si ya pensara en cortinas, forros de armarios y cosas así. Papá. Dijo ella desde el asiento trasero. También ella había dejado de llorar. Hasta Gage estaba callado. Louis saboreaba el silencio. ¿Qué quieres, cielo? Por el retrovisor, Louis veía los ojos castaños y el pelo rubio oscuro de su hija que contemplaba la casa, el césped, el tejado de otra casa que asomaba a lo lejos, hacia la izquierda, y el prado que llegaba hasta el bosque. ¿Es esta nuestra casa? Lo será, tesoro. Hurra. Gritó ella, y casi le dejó sordo. Y Louis, que a veces se irritaba bastante con su hija, se dijo que no le importaba en absoluto no llegar a poner los pies en Disney World, Orlando. Detuvo el coche delante del cobertizo y quitó el contacto. El motor crepitó suavemente. En el silencio, que parecía inmenso para quienes venían de Chicago y estaban habituados al ajetreo de State Street y del bucle, un pájaro cantaba a la luz del atardecer. Nuestra casa, murmuró Rachel, contemplando la escena. Casa, dijo Gage desde su regazo, con aire de satisfacción. Louis y Rachel se miraron. Los ojos de Eileen, reflejados en el retrovisor, se agrandaron. ¿Tú has? Él. Lo ha. Hablaron los tres a la vez y los tres se echaron a reír. Gage, impasible, se chupaba el pulgar. Hacía casi un mes que decía, ma, y un par de veces había ensayado algo que sonaba como, Pascales, 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 aunque quizá no fueran más que las ganas que Louis tenía de oírlo. Pero esto, ya fuera casualidad o mimetismo, era una palabra de verdad. Casa. Louis tomó a Gage del regazo de su esposa y lo abrazó. Y así fue como los Creed llegaron a Lulou. En la memoria de Louis, aquel momento conservó siempre una cualidad mágica, quizá, en parte, porque fue mágico de verdad, pero, principalmente, porque el resto de la tarde fue caótico. Durante las 3 horas siguientes, ni la magia ni la paz hicieron acto de presencia. Louis había guardado las llaves meticulosamente, él era hombre ordenado y metódico, en un sobre de papel manila en el que había escrito, Casa de Lulou, llaves recibidas el 29 de junio, y las puso en la guantera del coche. Estaba completamente seguro. Y ahora las llaves no aparecían. Mientras él las buscaba, con cierta impaciencia y su poco de ansiedad, Rachel se puso al niño en la cadera y siguió a Eileen hasta el árbol que había en el prado. Louis estaba mirando debajo de los asientos por tercera vez cuando su hija dio un grito y rompió a llorar. Louis. Llamó Rachel. La niña se ha hecho daño. Eileen se había caído de un columpio hecho con una cámara de neumático y había dado con la rodilla en una piedra. Era solo un arañazo, pero la chiquilla chillaba como el que acaba de perder una pierna, según pensó Louis, con muy poca caridad. Miró hacia la casa del otro lado de la carretera, en cuya sala se veía luz. Bueno, Ellie, dijo. Ya basta. O los vecinos van a pensar que se está asesinando a alguien. Me duele. Louis, conteniéndose en silencio, se fue al coche. Las llaves habían desaparecido, pero el botiquín seguía en la guantera. Lo sacó y volvió junto a su familia. Eileen, al ver el estuche, gritó aún con más fuerza. No. La cosa que pica, no. La cosa que pica, no. No, papá, no. Eileen, la mercromina no pica. A ver si te portas como una chica mayor, dijo Rachel. No es más que. No. Si no te callas, será el culo lo que te pique, dijo Louis. Está cansada, Lou, murmuró Rachel. Sí, dijo Louis,
Sé lo que es eso. Sostente la pierna. Rachel dejó a Gage en el suelo y agarró la pierna de Eileen, que Louis embadurnó de mercromina, a pesar de los chillidos histéricos de la pequeña. Alguien ha salido al porche de esa casa, dijo Rachel. Tomó en brazos a Gage, que había empezado a gatear por la hierba. Fantástico, murmuró Louis. Lou, la niña está cansada, ya lo sé. Tapó el frasco y miró a su hija, muy serio. Ya está. Y no ha dolido nada. Tienes que ser valiente, Ellie. Sí que duele. Duele. A Louis se le iba la mano y se asió el muslo con fuerza. ¿Tienes las llaves? Preguntó Rachel. No las encuentro, dijo Louis cerrando el estuche y poniéndose en pie. Ahora yo. Gage empezó a gritar. No lloraba, sino que berreaba y se debatía en los brazos de Rachel. ¿Qué tiene el niño? Gritó Rachel, casi echándoselo encima. Al parecer, pensaba Louis, esta era una de las ventajas de haberse casado con un médico: cada vez que el crío se pone a morir, no tienes más que pasárselo a tu marido. Louis, ¿qué? El niño se restregaba el cuello, chillando como un energúmeno. Louis lo puso boca abajo y vio que tenía un bulto blanco debajo de la oreja. Y vio algo más: en el tirante del mono había algo peludo que se agitaba ligeramente. Eileen, que había empezado a calmarse, se puso a gritar otra vez: una abeja. Una abeja. Dio un salto atrás y tropezó con la misma piedra que le había desollado la rodilla, cayó sentada y empezó a llorar, del dolor y del susto. Voy a volverme loco, pensó Louis con extrañeza. Pero haz algo, Louis. ¿Es que no piensas hacer nada? Tiene que sacar el aguijón, dijo a su espalda una voz grave. Es el truco. Sacar el aguijón y echarle un poco de levadura para bajar la hinchazón. Pero la voz tenía un acento local tan cerrado que Louis, cansado y aturdido como estaba, no acertaba a traducir el dialecto. Saca el aguijón y ponelle levadura para bajar la hinchazón. Louis volvió la cabeza y vio a un hombre robusto de unos 70 años, bien llevados, con mono de peto y camisa de algodón por la que asomaba un cuello surcado de profundos pliegues y arrugas. Tenía la cara tostada por el sol y fumaba un cigarrillo sin filtro. Cuando Louis le miró, el hombre aplastó el cigarrillo entre el pulgar y el índice y, pulcramente, se lo echó al bolsillo. Extendió las manos y sonrió con la boca torcida, y a Louis le gustó enseguida la sonrisa, aunque él no era hombre que se encariñara con las personas a primera vista. No crea que trató de enseñarle su oficio, doctor, dijo. Y así conoció Louis a Hudson Crandall, el hombre que debió ser su padre. Les vio llegar desde el otro lado de la calle, y venía a ver si podía ayudar en algo, porque le pareció que estaban, un poco agobiados, para usar su expresión. Mientras Louis mantenía al niño contra su hombro, Crandall se acercó, miró el bulto del cuello de Gage y extendió una mano maciza y deforme. Rachel abrió la boca para protestar, parecía una mano muy torpe y era casi tan grande como la cabeza de Gage, pero antes de que ella pudiera articular palabra, los dedos del anciano habían hecho un movimiento certero, con tanta agilidad y precisión como los de un malabarista que hiciera pasear las cartas sobre los nudillos o escamotear a una moneda. Y ya estaba el aguijón en la palma de la mano. Es grande, comentó. No diré yo de campeonato, pero muy desarrollado. Louis se echó a reír. Crandall le miró con su sonrisa torcida y dijo, como una buena verga, ¿verdad? ¿Qué dice, mamá? Preguntó Eileen con extrañeza, y también Rachel soltó la carcajada. Era una falta de educación, desde luego, pero, en cierto modo, no estaba fuera de lugar. Crandall sacó un paquete de Chesterfield Kings, se puso uno en la comisura de sus labios, surcados de arruguitas verticales, y movió la cabeza, complacido, mientras ellos se reían, hasta Gage hacía gorgoritos, a pesar de la picadura, y encendió una cerilla de madera con la uña del pulgar. Los viejos tienen sus trucos, pensó Louis. Son trucos pequeños, pero, algunos,
muy buenos. Dejó de reír y extendió una mano, la que no sostenía el trasero de Gage, el húmedo trasero de Gage. Celebro conocerle, señor. Hugh Crandall, dijo el otro estrechándole la mano. ¿Es usted el médico, no? Louis Creed. Rachel, mi esposa, mi hija, Ellie, y el del aguijón, Gage. Encantado de conocerles a todos. Perdóneme, perdónenos por habernos reído. Es que estamos un poco cansados. Volvió a entrarle la risa, la expresión no podía ser más floja. Él estaba reventado. Crandall movió la cabeza. Es natural, dijo. Miró a Rachel. ¿Quiere entrar un momento con los niños, señora Creed? Le pondremos al pequeño una compresa de levadura para refrescar la inflamación. Mi esposa se alegrará de poder saludarla. Casi no sale de casa. Desde hace un par de años la artritis le da muchas molestias. Rachel miró a Louis y él asintió. Muy amable, Mr. Crandall. Oh, atiendo por Hood, dijo el hombre. De pronto, sonó un fuerte bocinazo, un motor aminorando revoluciones y en el camino interior que conducía a la casa apareció, bamboleándose, el camión azul de las mudanzas. ¡Santo Dios! Exclamó Louis. ¿Y las llaves que no aparecen? No se apure, dijo Crandall. Yo tengo un juego. Me lo dieron los Cleveland, el matrimonio que vivía antes aquí. Oh, hace ya mucho tiempo, por lo menos 14 o 15 años. Tuvieron la casa muchos años. Joan Cleveland era la mejor amiga de mi mujer. Murió hace 2 años y Bill se mudó a un apartamento de una comunidad de ancianos de Orrington. Ahora mismo se las traigo. Al fin y al cabo, son suyas. Es muy amable, Mr. Crandall, dijo Rachel con sincero agradecimiento. No tiene importancia. Nos alegra mucho tener cerca a gente joven. Pero vigile a los niños, Mrs. Creed. Pasan muchos camiones por esa carretera. Se oyeron chasquidos de puertas y los hombres de la mudanza que habían saltado del camión se acercaban a ellos. Ellie se había alejado un trecho y dijo entonces, ¿qué es eso, papá? Louis, que ya iba al encuentro de los hombres, volvió la cabeza. Al extremo del prado, donde empezaban los matorrales, se abría un sendero de 1 metro de ancho, muy bien recortado, que subía por la ladera, sorteando unos arbustos y se perdía de vista tras un bosquecillo de abedules. Es un camino, dijo Louis. Ah, sí, sonrió Crandall. Algún día te diré a dónde lleva ese camino, jovencita. Ahora quieres que curemos a tu hermano. Sí, dijo Ellie, y añadió, ilusionada, pica la levadura. Cuando Crandall volvió con las llaves, Louis ya había encontrado las suyas. El sobre se había introducido detrás del salpicadero por una rendija que quedaba en lo alto de la guantera. Louis lo sacó y abrió la puerta a los encargados de la mudanza. Crandall le entregó el otro juego, que estaba mate y áspero al tacto. Louis le dio las gracias y se lo guardó en el bolsillo con aire distraído, mientras observaba a los hombres que entraban en la casa con las cajas, cómodas, mesitas y demás enseres acumulados en 12 años de matrimonio. Allí, fuera de su lugar habitual, parecían más pequeños e insignificantes. Un montón de trastos, pensó y de pronto se sintió triste y deprimido, seguramente, aquello era lo que la gente llamaba nostalgia del hogar. Arrancados y trasplantados, dijo Crandall a su lado, y Louis se sobresaltó. Parece conocer la sensación, dijo. Pues no es así. Crandall encendió un cigarrillo. Chas, hizo el fósforo, brillando vivamente a la luz del atardecer. Esa casa de ahí enfrente la construyó mi padre. Aquí trajo a vivir a su mujer y aquí dio a luz ella. Y el niño que tuvo era yo. Fue en el 1900. Entonces usted tiene 83, dijo Crandall, y Louis se alegró de que no añadiera, pero me siento como un muchacho. Le reventaba la frase. Parece mucho más joven. Crandall se encogió de hombros.
Lo cierto es que he pasado aquí toda mi vida. Me alisté cuando entramos en la Gran Guerra, pero lo más cerca que llegué de Europa fue Bayonne, en Nueva Jersey. Un lugar infecto. Ya lo era en 1917. Con qué me alegré de volver. Me casé con mi Norma, estuve trabajando en el ferrocarril y aquí sigo. Pero he visto muchas cosas de Lulou. Muchas cosas. Los hombres de la mudanza se pararon junto a la puerta del cobertizo, con el canapé de la cama de matrimonio. ¿Dónde va esto, Mr. Creed? Arriba. Un momento, yo les indicaré. Echó a andar, se detuvo y miró a Crandall. Adelante, dijo Crandall sonriendo. Yo voy a ver cómo está su familia. Luego se los envío. Ahora será mejor despejar el terreno. Pero una mudanza da sed. Yo acostumbro a sentarme en el porche, a eso de las 9, con un par de cervezas. Me gusta ver llegar la noche en el verano. A veces, Norma se sienta conmigo. Acérquese, si le apetece. Puede que vaya, dijo Louis, decidido a no hacerlo. La inmediata sería una consulta de confianza sobre la artritis de Norma, y gratis, en el porche. Le gustaba Crandall, le gustaba su sonrisa torcida, su franqueza y hasta su acento y su manera de arrastrar las sílabas. Buena persona, pensó Louis, pero los médicos suelen desconfiar de la gente. Era una lata, hasta tus mejores amigos acaban pidiéndote consejo profesional. Y con los viejos es el cuento de nunca acabar. De todos modos, no se quede esperándome. Llevamos un día muy pesado. Solo quería que supiera que no necesita invitación por escrito, dijo Crandall. Y había algo en su sonrisa ladeada que hizo comprender a Louis que el viejo sabía lo que él estaba pensando. Siguió con la mirada al hombre durante unos momentos, antes de reunirse con los de la mudanza. Crandall andaba con soltura, como si tuviera 60 años en lugar de 80 y tantos. Louis sintió una primera y leve oleada de afecto. A las 9, los de las mudanzas se habían marchado ya. Ellie y Gage, exhaustos, dormían en sus nuevas habitaciones, Gage, en la cuna y Ellie en un colchón puesto en el suelo, con una montaña de cajas a los pies, sus innumerables lápices, nuevos, gastados o rotos, sus pósters de Barrio Sésamo, sus libros de cuentos, sus vestidos y sabe Dios cuántas cosas más. Y, como no, allí estaba también Church, roncando levemente. Aquel ligero gruñido era lo más parecido a un ronroneo que era capaz de emitir el gatazo. Antes, Rachel había recorrido la casa de arriba abajo con Gage en brazos, tratando de localizar dónde Louis había mandado colocar cada cosa, y haciéndolo cambiar todo de sitio. Louis no había extraviado el cheque, seguía en el bolsillo del pecho, junto con los 5 billetes de $10 que había apartado para la propina. Cuando, por fin, el camión quedó vacío, él entregó el cheque y el dinero, correspondió a las gracias con un movimiento de cabeza, firmó el recibo y desde el porche los vio ir hacia el camión. Probablemente, pararían en Bangor a tomar unas cervezas para refrescarse. También a él le caerían bien un par de cervezas. Eso le hizo pensar otra vez en Hugh Crandall. Él y Rachel se sentaron a la mesa de la cocina. Ella tenía ojeras. Tú, a la cama, le dijo. ¿Órdenes del médico? Preguntó Rachel, sonriendo levemente. Sí. De acuerdo, dijo ella, poniéndose en pie. Estoy molida. Y es posible que Gage se despierte esta noche. ¿Vienes? Él titubeó. Todavía no. Ese viejo del otro lado de la calle. Carretera. En el campo se dice carretera. Aunque probablemente Hudson Crandall dirá carretera. Pues entonces, del otro lado de la carretera. Me invitó a tomar una cerveza y me parece que voy a aceptar la invitación. Estoy cansado, pero me parece que la excitación no me dejaría dormir. Acabarás preguntando a Norma Crandall dónde le duele y cómo es el colchón de su cama, sonrió Rachel. Louis se echó a reír, pensando que era gracioso y alarmante, que una mujer pudiese leerte el pensamiento de ese modo,
al cabo de unos cuantos años. Él vino cuando le necesitábamos, dijo. Si yo puedo hacerle un favor. Hoy por ti, mañana por mí. Él se encogió de hombros. Ni quería ni hubiera sabido explicarle por qué Crandall le había causado tan buena impresión. ¿Qué tal la mujer? Muy cariñosa, dijo Rachel. Tomó en brazos a Gage y él no protestó, a pesar de que ha tenido un día muy malo y tú ya sabes que, ni aun en las mejores circunstancias, le hacen gracia a las personas extrañas. Y a Eileen le dejó una muñeca para que jugara. ¿Y cómo te ha parecido que está de la artritis? Muy mal. En silla de ruedas. No, pero anda muy despacio y tiene los dedos así. Rachel curvó sus finos dedos. Louis asintió, pero no tardes, Lou. Las casas extrañas me dan escalofríos. Pronto dejará de ser una casa extraña, dijo Louis, dándole un beso. Cuando Louis regresó, se sentía un poco avergonzado. Nadie le había pedido que examinara a Norma Crandall. Cuando él cruzó la calle, la carretera, rectificó, sonriendo, la buena señora ya se había acostado. Jude era una silueta borrosa detrás de la tela mosquitera que cubría el porche. Se oía el sosegado roce de una mecedora sobre linóleo. Louis golpeó la puerta que repicó suavemente en el marco. La brasa del cigarrillo brillaba, fosforescente, como una luciérnaga grande y apacible. A través de un aparato de radio con el volumen bajo se oía una retransmisión deportiva. Todo ello produjo a Louis la extraña sensación de que entraba en su casa. Hola, doctor, dijo Crandall. Me figuré que sería usted. Supongo que lo de la cerveza iba en serio, dijo Louis al entrar. Tratándose de cerveza, yo nunca miento, dijo Crandall. El que miente al hablar de cerveza se hace enemigos. Siéntese, doctor. Puse un par de latas más en hielo, por si acaso. El porche era largo y estrecho y estaba amueblado con sillones y otomanas de roten. Louis se sentó en un sillón y notó con sorpresa que era muy cómodo. A mano izquierda tenía un cubo con hielo y varias latas de Black Label. Tomó una. Gracias, dijo al abrirla. Los 2 primeros tragos le cayeron en la garganta como una bendición. No hay de qué, dijo Crandall. Deseo que sean muy felices aquí, doctor. Amén. Si quiere unas galletas o algo de comer se lo traigo. Tengo un pedazo de queso que estará en su punto. Gracias, pero la cerveza será suficiente. De acuerdo, pues, nos dedicaremos a la cerveza. Crandall eructó, satisfecho. ¿Su esposa se acostó ya? Preguntó Louis, sin conseguir explicarse por qué estaba dándole pie. Sí. Unas veces se queda y otras, no. Es muy dolorosa su artritis. ¿Sabe de algún caso que no lo sea? Preguntó Crandall. Louis movió negativamente la cabeza. Será tolerable, imagino, dijo Crandall. Ella no se queja. Buena muchacha mi Norma. Había en su voz un afecto sincero y profundo. Por la carretera 15 pasó un camión cisterna. Era tan grande y tan largo que, durante un momento, Louis no pudo ver su casa. En un rótulo pintado en el costado del camión, a la luz del crepúsculo, se leía, Orinco. Vaya armatoste, comentó Louis. La Orinco está cerca de Orrington, dijo Crandall. Es una fábrica de fertilizantes. Están todo el día arriba y abajo. Y luego, los de la gasolina, y los volquetes, y los que van a trabajar a Bangor o a Brewer y regresan a casa por la noche. El viejo movió la cabeza. Eso es lo único que no me gusta de Lulou. Esa condenada carretera. Mucho ruido. Noche y día. A veces despiertan a Norma. Y hasta a mí, y eso que yo duermo como un leño. Louis que, después del constante estrépito de Chicago, percibía en aquellos extraños parajes de Men una paz casi imponente, se limitó a mover la cabeza. Cualquier día los árabes cerrarán la espita y entonces se podrán cultivar violetas africanas en la misma raya amarilla. Tal vez tenga razón.
Louis se llevó la lata a los labios y se sorprendió de encontrarla vacía. Ande, doctor, reengánchese, rió Crandall. Louis vaciló y dijo, de acuerdo, pero solo una. Tengo que marcharme pronto. Lo comprendo. No es un trajín eso de la mudanza. Lo es, convino Louis, y los dos hombres quedaron en silencio. Era un silencio grato, como si se conocieran de mucho tiempo. Era una sensación sobre la que Louis había leído en los libros, pero nunca experimentado. Ahora se sentía avergonzado de haber pensado con tanta ligereza lo de la visita del médico gratis. Por la carretera pasó zumbando una camioneta lanzando destellos con los faros, como una estrella a ras de tierra. Dichosa carretera, remachó Crandall, pensativo, casi ausente. Luego, se volvió a mirar a Louis con una peculiar sonrisa en sus labios surcados de fisuras. Insertó un Chesterfield en un ángulo de la sonrisa y encendió un fósforo con la uña del pulgar. ¿Se acuerda del sendero que vio la niña? De momento, Louis no supo de qué le hablaba. Antes de quedarse dormida, ella había hablado de un montón de cosas. Luego, recordó. Aquella senda bien recortada que serpenteaba cuesta arriba, rodeando el bosquecillo. Sí, usted le prometió explicarle a dónde lleva. Se lo prometí y se lo diré, respondió Crandall. El camino atraviesa unos 2,5 kilómetros de bosque. Los chiquillos que viven cerca de la carretera 15 y de Midledrive lo cuidan bien porque son ellos los que lo usan. Pero los chicos se renuevan. Ahora la gente se muda con más frecuencia que cuando yo era joven, entonces uno elegía un sitio y allí se quedaba. Aunque ellos se lo dicen unos a otros y cada primavera una pandilla corta la hierba del camino y lo mantiene limpio durante todo el verano. No todos los mayores de por aquí saben que existe, muchos sí, pero no todos, ¿qué? Pero los críos sí, ya lo creo. Ellos saben a dónde lleva. Sí, al cementerio de animales. El cementerio de animales, repitió Louis, desconcertado. No es tan extraño como parece, dijo Crandall, fumando y meciéndose. Es esa carretera, que se lleva a cantidad de animales. La mayoría, perros y gatos, pero también a otros. Un camión de la Orinco atropelló al mapache domesticado de los pequeños Rider. Eso fue, caray, debió de ser en el 77 o tal vez antes. Desde luego, antes de que las autoridades prohibieran tener en casa a mapaches y zorrillos. ¿Por qué lo prohibieron? Por la rabia, dijo Crandall. Hay muchos casos de rabia en el Maine. Un viejo San Bernardo pilló la rabia hace un par de años en la zona sur del estado y mató a 4 personas, 1. Si esos estúpidos se hubieran preocupado de vacunar al perro, no habría ocurrido eso. Pero a un mapache o a un zorrillo no siempre le toma la vacuna, ni aunque se la pongas 2 veces al año. El mapache de los chicos Rider era muy cariñoso. Estaba la mar de lúcido, y se te acercaba y te lamía la cara lo mismo que un perro. El padre hasta lo llevó al veterinario para que lo capara y le quitara las zarpas. Eso debió de costarle un riñón. Rider trabajaba en la IBM de Bangor. La familia se trasladó a Colorado hace 5 años o tal vez 6. Tiene gracia pensar que esos arrapiezos pronto tendrán edad para sacar el carnet de conducir. ¿Qué si les dolió lo del mapache? Ya lo creo. Matty Rider estuvo llorando tanto tiempo que su madre se asustó y pensó en llevarlo al médico. Supongo que ya se le habrá pasado el disgusto, pero esas cosas no se olvidan. Cuando un buen animal es atropellado en la carretera, eso a un chaval no se le olvida. Louis pensó en ella y la recordó tal como la viera aquella noche, profundamente dormida con Church ronroneando al pie del colchón. Mi hija tiene un gato, dijo. Winston Churchill. Le llamamos Church para abreviar. Y le cuelga algo al andar. ¿Cómo dice? Louis no tenía ni idea de lo que quería decir el hombre. Que si aún tiene las bolas o está operado. No, dijo Louis. No, no está operado. A decir verdad, en Chicago habían tenido sus más y sus menos a este respecto. Rachel quería que caparan a Church y hasta pidió hora al veterinario.
Pero Louis la anuló. Aún no sabía por qué. No fue por algo tan simple y estúpido como equiparar su propia virilidad a la del gato de su hija, ni porque le irritara pensar que había que castrar a Church para evitarle a la gorda de la vecina la molestia de asegurar la tapadera del cubo de la basura a fin de que Church no pudiera tirarla con la pata para investigar su contenido. Ambas razones contribuyeron, sí, pero, sobre todo, estaba la vaga pero firme aversión a privar a Church de algo que Louis consideraba valioso, a poner en los verdes ojos del gato la mirada del pasota. Finalmente, Louis hizo ver a Rachel que, puesto que se iban a vivir al campo, aquello ya no tenía por qué ser un inconveniente. Y ahora Hudson Crandall le salía con que la vida en el campo requería tomar precauciones respecto a la carretera 15 y con que si Church estaba operado. Un poco de filosofía, Dr. Creed, es buena para la circulación. Yo lo haría operar, dijo Crandall aplastando el cigarrillo entre el índice y el pulgar. Un gato capado no sale tanto a vagabundear. Pero si anda siempre cruzando de un lado al otro, un día se le acabará la suerte y tendrá que ir a hacer compañía al mapache de los chicos Reader, al negro cocker de Tim Midresler y al loro de Mrs. Bradley. Y no es que al loro lo atropellaran, pero un día amaneció patas arriba. Lo pensaré, dijo Louis. Piénselo. Crandall se puso en pie. ¿Cómo va la cerveza? Me parece que será mejor que saque el queso, después de todo. La cerveza se acabó, dijo Louis levantándose a su vez. Y yo me marcho. Mañana me espera un día de mucho trabajo. Empieza en la universidad. Louis asintió. Los chicos no irán hasta dentro de 2 semanas, pero, para entonces, ya tengo que saber en qué consiste mi trabajo, ¿no le parece? Sí. Puede tener problemas, si no sabe dónde están las píldoras. Crandall le tendió la mano y Louis se la estrechó, aunque sin apretar, pensando que los huesos viejos duelen enseguida. Venga cualquier noche, dijo. Quiero que conozca a mi Norma. Me parece que le caerá a usted bien. Así lo haré, dijo Louis. Me alegro de haberle conocido, Hud. Lo mismo digo. Ya verá cómo se aclimatan enseguida. Y hasta puede que se queden una buena temporada. Eso espero. Louis recorrió el sendero de losas desiguales y salió a la carretera. Allí tuvo que pararse porque pasaba otro camión, seguido de una pequeña caravana de 5 coches, en dirección a Bucksport. Luego, alzando la mano en señal de saludo, cruzó la calle, la carretera, rectificó de nuevo mentalmente, y entró en su nueva casa. Dentro reinaba la quietud del sueño. Eugenie se había movido, y Gage seguía en su cuna, durmiendo al estilo Gage, boca arriba, con los brazos extendidos sobre la cabeza y las piernas abiertas, y el biberón al alcance de la mano. Louis se quedó mirando a su hijo y sintió que se le llenaba el corazón de un cariño tan fuerte que hasta le dio un poco de miedo. Pensó que en parte se debería a que condensaba en el pequeño el afecto que antes sintiera hacia lugares y personas de Chicago que habían desaparecido de su horizonte, borrados por los kilómetros como si nunca hubieran existido. Ahora la gente se muda con más frecuencia. Antes uno elegía un sitio y allí se quedaba. Tenía razón. Se acercó al niño y, puesto que nadie le veía, ni siquiera Rachel, se besó las yemas de los dedos y, pasando la mano a través de los barrotes de la cuna, rozó ligeramente la mejilla de Gage. El niño suspiró y se puso de lado. Que duermas bien, hijo, dijo Louis. Louis se desnudó con precaución y se acostó en su mitad de la cama que, provisionalmente, no era más que un colchón en el suelo. Sintió que iba mitigándose la tensión del día. Rachel no se movió. Las cajas, aún sin vaciar, parecían fantasmas al acecho. Antes de intentar conciliar el sueño, Louis se incorporó en la cama apoyándose en un codo y miró por la ventana. La habitación estaba en la parte de delante y desde allí podía ver la casa de los Crandall, al otro lado de la carretera. Estaba muy oscuro y no se distinguían los detalles, pero sí la brasa del cigarrillo. Sigue levantado, pensó. Seguramente, se acostará muy tarde. Los viejos suelen padecer insomnio.
Como si montaran guardia. ¿Guardia contra qué? Pensando en esto, Louis se quedó dormido. Soñó que estaba en Disney World y conducía una reluciente furgoneta blanca con una cruz roja en el costado. A su lado iba Gage que, en el sueño, tenía ya unos 10 años. Church le miraba con sus brillantes ojos verdes desde encima del salpicadero. Fuera, en Main Street, junto a la estación de ferrocarril Fin de Siglo, Mickey Mouse daba la mano a los niños que se apiñaban a su alrededor. Las manos pequeñas y confiadas de la chiquillería desaparecían dentro del enorme guante de cartón blanco. Las 2 semanas siguientes fueron de mucho ajetreo para la familia. Ante Louis empezaban a perfilarse las funciones de su nuevo cargo, pero cuando convergieran en el campus 10.000 estudiantes, entre los que habría cantidad de drogadictos y alcohólicos, inadaptados, depresivos, un buen puñado de anoréxicos, la mayoría, chicas, y algunos, con nostalgia del hogar paterno del que habrían salido ahora por primera vez en su vida, entonces su trabajo tomaría otro cariz. Y, mientras Louis se familiarizaba con su labor de jefe de los servicios médicos de la universidad, Rachel hacía lo propio con su nueva vivienda. Y, entretanto, ocurrió algo que Louis deseaba fervorosamente: ella se enamoró de la casa. Gage andaba muy atareado sufriendo los coscorrones y batacazos que comportaba el acostumbrarse al nuevo entorno y, durante algún tiempo, su reposo nocturno sufrió un grave trastorno, pero hacia mediados de la segunda semana ya volvía a dormir toda la noche de un tirón. Únicamente Ellie, que veía acercarse el día en que tendría que empezar a ir al nuevo parvulario, parecía estar siempre sobreexcitada y en ascuas. A la menor nimiedad, le entraba la risita loca, o una depresión menopáusica, o agarraba unas rabietas impresionantes. Rachel decía que la niña superaría aquel nerviosismo tan pronto como descubriera que la escuela no era el coco que ella imaginaba, y Louis estaba de acuerdo con Rachel. Casi siempre, Ellie seguía siendo lo que siempre había sido, un encanto de criatura. La cerveza nocturna en casa de Crandall se había convertido en un hábito para Louis. Cuando Gage empezó a dormir bien otra vez, Louis tomó la costumbre de llevar su propia caja de 6 latas a casa de su vecino cada 2 o 3 noches. Conoció a Norma Crandall, una mujer muy agradable que sufría artritis reumática, esa pesadilla que amarga la existencia de tantos hombres y mujeres de edad avanzada que, por lo demás, están sanos, pero se mantenía animosa. No se rendía al dolor, nada de banderas blancas. A ver si podía con ella. Louis calculó que le quedaban entre 5 y 7 años soportables. Actuando contra su costumbre, Louis la examinó por propia iniciativa, repasó las recetas extendidas por el médico que la trataba y comprobó que no había nada que objetar. Se sentía un poco decepcionado por no poder proponer alguna sugerencia, pero el doctor Baybridge llevaba bien el caso, dentro de lo que cabía, salvo complicaciones, desde luego. Las cosas hay que tomarlas como vienen, o acabas encerrado en un cuartito escribiendo cartas a la familia con un lápiz. Rachel la apreciaba, y las 2 mujeres sellaron su amistad intercambiando recetas de cocina como los chicos intercambian cromos de béisbol, empezando con la tarta de manzana de Norma Crandall y por el buey stroganoff de Rachel. Norma se encariñó con los 2 pequeños Creed, especialmente con Ellie, quien, según ella, iba a ser toda una belleza, a la antigua. Por lo menos, no dijo que Ellie sería una preciosidad de pimpollo, comentó Louis aquella noche. Rachel se echó a reír con tanta fuerza que soltó una ventosidad y entonces las carcajadas de los 2 despertaron a Gage. Llegó el día en que Ellie debía empezar a ir al parvulario. Louis, que ya estaba al corriente de su cometido en la enfermería y dominaba el funcionamiento de las instalaciones médicas de la universidad, se tomó un día de permiso. Además, la enfermería estaba vacía, la última paciente, una estudiante del curso de verano que se había roto una pierna en las escaleras de la Asociación de Estudiantes, había sido dada de alta la semana anterior. Estaba en el jardín, al lado de Rachel, con Gage en brazos, cuando el gran autobús amarillo dobló la esquina de Middle Drive y paró frente a la casa. La puerta de delante se abrió doblándose por la mitad, y una algarabía de voces infantiles salió al aire tibio de septiembre.
Ellie se volvió a mirarles como preguntando si no existiría el medio de evitar aquel paso, y quizá lo que vio en sus rostros la convenció de que ya era tarde y que, después de aquel primer día, habría comenzado un proceso irreversible, como el de la artritis de Norma Crandall. La niña subió al autobús, que cerró sus puertas con un resoplido de dragón. Cuando el vehículo arrancó, Rachel se echó a llorar. «Por el amor de Dios», exclamó Lois. Él no lloraba. ¿Por qué se aguantaba las ganas? Solo es mediodía. ¿Y te parece poco mediodía?, preguntó Rachel con irritación, llorando con más fuerza. Lois la atrajo hacia sí y Gage los abrazó a los dos por el cuello. Normalmente, cuando Rachel lloraba, Gage la imitaba, pero esta vez no. Nos tiene a los dos para él solo, pensó Lois, y el muy bandido lo sabe. Esperaron el regreso de Ellie con cierta zozobra, mucho café y constantes cábalas sobre lo que estaría haciendo la niña. Lois se fue al cuarto de atrás, donde pondría su estudio, y estuvo revolviendo papeles sin ton ni son. Rachel empezó a preparar el almuerzo mucho más temprano de lo habitual. Cuando, a las 10:15, sonó el teléfono, Rachel se lanzó a contestar con un entrecortado, «Diga», antes de que se oyera la segunda señal y Lois se asomó a la puerta de su estudio, seguro de que quien llamaba era la maestra de Ellie, para decirles que la niña no podía seguir, que el estómago de la enseñanza pública no la asimilaba y la devolvía. Pero era Norman Crandall, Judd había recogido ya todo el maíz y podían disponer de una docena de mazorcas, si querían. Lois fue a recogerlas con una cesta de la compra y regañó a Judd por no haber permitido que le ayudara a arrancarlas. De todos modos, la mayoría no valen una mierda, dijo Judd. Te agradeceré que evites esas expresiones cuando yo esté delante, dijo Norma, que sacaba al porche una vieja bandeja de Coca-Cola con unos vasos de té helado. Lo siento, amor mío. ¿Qué vas a sentir?, dijo Norma haciendo una mueca de dolor al sentarse. Vi a Ellie subir al autobús, dijo Judd encendiendo un Chesterfield. Ya verás cómo le gusta la escuela, dijo Norma. Casi siempre ocurre así. Casi, pensó Lois lúgubremente. Pero a Ellie le gustó. Regresó a casa a mediodía radiante de felicidad. El viento hinchaba la falda de su vestido azul, estrenado el primer día de colegio, dejando al descubierto sus magulladas rodillas, y traía una herida nueva que habría que admirar. Traía en la mano un dibujo de dos niños, o tal vez dos perchas, un zapato desabrochado, un lazo menos en el pelo y gritaba, «Hemos cantado el viejo MacDonald». «Mamá». «Papá». «Hemos cantado el viejo MacDonald». Igual que en el otro colegio. Rachel miró a Lois, que estaba sentado junto a la ventana, con Gage en las rodillas. El niño estaba a punto de quedarse dormido. Había en la mirada de Rachel una sombra de tristeza y, aunque ella volvió la cara casi enseguida, Lois sintió una punzada de pánico terrible. Realmente, nos hacemos viejos, pensó. Es verdad. No nos escapamos. Ellie va para arriba y nosotros para abajo. Ellie corrió hacia él, tratando de enseñarle el dibujo y el nuevo arañazo y de contarle lo del viejo MacDonald y Mrs. Berryman al mismo tiempo. Church se le cruzaba entre las piernas ronroneando de entusiasmo. Era casi un milagro que Ellie no tropezara con él. SSSH, hizo Lois al darle un beso. Gage, ajeno a la conmoción, acababa de quedarse dormido. Déjame que acueste al niño y luego me lo cuentas. Lois empezó a subir la escalera con el niño en brazos. Por la ventana entraban los oblicuos rayos del cálido sol de septiembre. Al llegar al rellano, se detuvo, helado, presa de un siniestro presagio de horror y tinieblas. Miró en derredor, preguntándose qué era lo que podía habérselo provocado. Oprimió al niño con más fuerza, estrujándolo casi, y Gage se debatió protestando. Lois sentía la piel de gallina en los brazos y la espalda. ¿Qué pasa?, se preguntó, aturdido y asustado. El corazón le galopaba. Sentía el cuero cabelludo frío y encogido y percibía la descarga de adrenalina detrás de los ojos.
El ojo humano se sale realmente de la órbita con el miedo, eso lo sabía él. No es que uno los abra más de lo normal, sino que se proyectan hacia afuera al aumentar la presión sanguínea y la presión hidrostática de los fluidos craneales. ¿Qué diablos pasa aquí? Fantasmas. Dios, es como si algo me hubiera rozado aquí, en esta escalera, algo que casi he visto. Abajo, la puerta mosquitera repicó en el marco. Louis Creed se sobresaltó y casi lanzó un grito. Luego, se rió. Aquello era, sencillamente, una de esas lagunas frías por las que a veces cruza la mente, ni más ni menos. Una fuga momentánea. Cosas que pasan, eso. ¿Qué le dijo Scrooge al fantasma de Jacob Marley? Tal vez no seas más que una patata medio cruda. Eres más fantoche que fantasma. Y, en esto, Charles Dickens acertaba más de lo que él mismo imaginaba. Los fantasmas no existían, por lo menos, que él supiera. En el ejercicio de su profesión, Louis había certificado la defunción de 2 docenas de personas, y nunca sintió pasar un alma. Llevó a Gage a su habitación y lo dejó en la cuna. Pero, mientras arropaba a su hijo, un escalofrío le recorrió la espalda y de pronto se acordó de la tienda de su tío Carl. Porque allí no se exhibían coches relucientes, ni televisores con los más modernos dispositivos, ni lavavajillas con parte delantera de cristal para que uno pudiera contemplar los mágicos aclarados. Allí todo eran cajas con la tapa levantada, iluminadas cada una por un foco bien camuflado. El hermano de su padre tenía una funeraria. Dios del cielo. ¿A qué viene esa sensación de horror? Vamos, reacciona, hombre. Déjate de monsergas. Aquel sábado, cuando ella había terminado su primera semana de colegio y estaba a punto de empezar el curso de la universidad, Hugh Crandall cruzó la carretera y se acercó a la familia Creed que estaba sentada en el jardín. Ella acababa de bajar de la bicicleta y bebía un vaso de té helado. Gage gateaba por la hierba, examinando insectos y tal vez comiéndose alguno que otro. Gage no era exigente en la selección de sus fuentes de proteínas. Hola, Hugh, dijo Louis poniéndose en pie. Te traeré una silla. No hace falta. Hugh llevaba jeans, camisa de algodón a cuadros y unas botas verdes. Mirando a Ellie, dijo, ¿aún quieres saber a dónde lleva ese camino, Ellie? Sí. Dijo la niña, levantándose de un salto, con los ojos brillantes. George Buck me dijo en la escuela que iba al cementerio de las mascotas y yo se lo conté a mamá, pero ella dice que será mejor que me lleves tú, porque sabes dónde es. Y tiene razón, dijo Hugh. Si no tenéis inconveniente, nos iremos dando un paseo. Pero debes ponerte botas. Hay bastante barro en ese camino. Ellie corrió hacia la casa. Hugh la siguió con una mirada afectuosa y divertida. ¿Nos acompañas, Louis? Encantado. Louis miró a Rachel. ¿Vienes tú, cariño? Y Gage. Tengo entendido que hay que andar más de 2 kilómetros. Lo llevaré en la sillita mochila. De acuerdo, rió Rachel. Pero la espalda es suya, jefe. Salieron 10 minutos después, todos calzados con botas, excepto Gage, que iba colgado de los hombros de su padre, mirándolo todo con ojos redondos. Ellie correteaba delante, persiguiendo mariposas y recogiendo flores. La hierba del prado estaba muy alta, les llegaba casi por la cintura, y había mucha vara de oro, ese heraldo de finales del verano que todos los años viene anunciando el otoño. Pero aquel día no se advertía en el aire ni asomo del otoño, el sol era todavía de agosto, a pesar de que, según el calendario, llevaban ya casi 2 semanas de septiembre. Cuando llegaron a lo alto de la primera cuesta, andando a buen paso por el recortado sendero, Louis tenía manchas de sudor en la camisa, en la zona de las axilas. Hugh hizo un alto. Al principio, Louis pensó que el viejo se había quedado sin aliento, pero luego reparó en el panorama que se ofrecía detrás. No está mal la vista, dijo Hugh poniéndose una ramita de tomillo entre los dientes.
Louis pensó que la frase era todo un compendio de la sobriedad de expresión yanqui. Es soberbio, susurró Rachel, y miró acusadoramente a Louis. ¿Cómo no me habías dicho nada de esto? Es que no sospechaba que estuviera aquí, dijo Louis, un poco avergonzado. Se hallaban dentro de los límites de su propiedad y hasta aquel momento él no se había molestado en subir hasta la cima de la colina que estaba detrás de la casa. Ellie se había adelantado un buen trecho. Ahora volvía sobre sus pasos, contemplando la vista con franca admiración. Church trotaba suavemente, casi pegado a sus talones. La colina no era alta, ni falta que hacía. Por el este, un espeso bosque tapaba la vista, pero, hacia el oeste, el terreno descendía mansamente, pintado de los tonos dorados de los últimos días del verano. Todo estaba quieto, brumoso, apacible. Ni siquiera pasaba por la carretera un camión de la Orinoco que turbara el silencio. Lo que tenían ante sus ojos era la cuenca del río, desde luego, el Penobscot, por el que antaño los leñadores hacían descender los troncos desde el nordeste hasta Bangor y Derry. Pero ellos estaban un poco al sur de Bangor y al norte de Derry. El río bajaba anchuroso y apacible, como sumido en su propio sueño. Louis distinguió Hampden y Winterport a lo lejos y, en la margen de este lado, se adivinaba el sinuoso trazado de la carretera 15 que seguía el curso del río casi hasta Bucksport. Más allá del río, festoneado de árboles frondosos, se extendían los campos, surcados de caminos y carreteras. La esbelta torre de la iglesia baptista de North Lulow asomaba entre un grupo de viejos olmos y, a la derecha, se veía el achaparrado edificio de ladrillo de la escuela de Ellie. En el cielo, unas nubes blancas se movían perezosamente hacia la línea del horizonte de un azul desvaído. Y, por todas partes, la tierra, que por estas fechas de las postrimerías del verano ya había rendido sus frutos, aparecía dormida pero no muerta, y tenía un inverosímil color marrón encendido. Soberbio es la palabra justa, dijo Louis al fin. Antiguamente la llamaban la colina del mirador, dijo Hood. Se puso un cigarrillo en la comisura de los labios, pero no lo encendió. Algunos de los viejos aún la llaman así, pero ahora que ha llegado tanta gente joven, el nombre está casi olvidado. No creo que haya muchos que conozcan este sitio. No parece que la vista pueda ser nada extraordinaria, porque la colina no es muy alta. Pero se ve. Extendió el brazo en un amplio ademán y quedó en silencio. Se ve toda la región, dijo Rachel en voz baja, intimidada. Miró a Louis. Cariño, es nuestro este sitio. Y, antes de que Louis pudiera contestar, Hood dijo, está dentro de la propiedad, desde luego. Lo cual, según pensó Louis, no era lo mismo. Hacía más fresco en el bosque, tal vez 5 o 6 grados menos. El sendero seguía siendo ancho, estaba jalonado de tiestos y latas de café con flores, marchitas, la mayoría, y alfombrado de agujas de pino. Habían recorrido medio kilómetro, ahora cuesta abajo, cuando Hood llamó a Ellie, que había vuelto a adelantarse. Este es un paseo muy bonito para una niña, le dijo cariñosamente, pero, quiero que prometas a tus padres que cuando vengas por aquí no te saldrás del camino. Lo prometo, dijo Ellie con rapidez. ¿Por qué? Hood miró a Louis, que se había parado a descansar. El acarrear agaje, incluso a la sombra de aquellos viejos abetos, era trabajo duro. ¿Sabes dónde estamos? Preguntó Hood. Louis repasó mentalmente todas las respuestas posibles y fue desestimándolas una a una. Lulow Norte, detrás de mi casa, entre la carretera 15 y Middle Drive. Movió la cabeza. Hood señaló por encima de su hombro con el pulgar. Por ahí está todo, dijo. La ciudad y demás. Por aquí, solo bosques y más bosques en un radio de más de 80 kilómetros. Lo llaman los bosques de Lulow Norte, pero abarcan una punta de Orrington, parte del término de Rockford y llegan hasta esas tierras del gobierno que los indios reclaman. Sé que parece extraño que vuestra hermosa casita, situada al pie de la carretera principal, con su teléfono, su luz eléctrica y su televisión por cable,
linde con bosques vírgenes, pero así es. Volvió a mirar a Ellie. Lo que quiero decir es que no debes andar vagando por ahí, Ellie. Podrías perderte y sabe Dios dónde irías a parar. No lo haré, Mr. Crandall. Ellie estaba impresionada, y hasta intimidada, pero no asustada, según advirtió Louis. Rachel, sin embargo, miraba a Hood con gesto de preocupación, y el propio Louis se sentía un poco intranquilo. Lo atribuyó al instintivo temor que la gente de ciudad experimenta hacia los bosques. Hacía más de 20 años, desde su época de Boy Scout, que Louis no tenía una brújula en la mano, y sus recuerdos de cómo orientarse por la estrella polar o por el lado en el que crece el musgo en los troncos de los árboles eran tan vagos como los de la forma de hacer nudos de margarita o de media pina. Hood los miraba sonriendo ligeramente. De todos modos, no hemos perdido a nadie en estos bosques desde 1934. Por lo menos, a nadie de por aquí. El último fue Will Jepson, y no puede decirse que fuera una gran pérdida. Aparte de Stanley Bouchard, Will era el mayor borracho de este lado de Bucksport. A nadie de por aquí, dijo Rachel, con una voz un poco forzada, y Louis casi podía leerle el pensamiento, y nosotros no somos de por aquí. Por ahora. Hood meditó un momento y luego asintió. Cada 2 o 3 años se pierde algún que otro forastero, porque la gente cree que, estando tan cerca de la carretera principal, nadie va a extraviarse. Pero, más tarde o más temprano, los encontramos. No hay que preocuparse. ¿Hay alces?, preguntó Rachel con recelo. Y Louis sonrió. Si ella quería preocuparse, no le faltarían motivos. A veces se ve alguno, dijo Hood. Pero no son peligrosos, Rachel. Durante la época del apareamiento andan un poco soliviantados, pero habitualmente se conforman con mirar. A los únicos a los que parecen tenerse la jurada fuera de la época del celo son a los de Massachusetts. No sé por qué, pero así es. Louis pensó que el viejo bromeaba, pero no estaba seguro. Hood parecía hablar muy en serio. Lo he visto una y otra vez. Tipos de Saugus, de Milton o de Beston subidos a los árboles y chillando que les perseguían manadas de alces del tamaño de un camión. Es como si los alces pudieran oler a los de Massachusetts. A lo mejor lo que huelen son las prendas de L.L. Bean. No sé. Me gustaría que universitarios de esos que estudian el comportamiento de los animales eligieran el tema para su tesis, pero no creo que a nadie se le ocurra. ¿Qué es la época de celo?, preguntó Ellie. Ahora eso no importa, dijo Rachel. No quiero que vengas por aquí si no es con una persona mayor, Ellie. Rachel dio un paso hacia Louis. Hood parecía contrariado. Yo no quería asustarte, Rachel. Ni tampoco a la niña. No hay que tenerle miedo al bosque. El camino es seguro. En primavera se llena de hierba, y en algunos puntos hay barro todo el año, menos en el 55, que fue el verano más seco que yo recuerde, pero ni siquiera hay hiedra venenosa, como en los campos que están al lado del jardín de la escuela. Y procura no tocarla, Ellie, si no quieres pasarte 3 semanas metida en un baño de almidón. Ellie ahogó la risa con la mano. El camino es seguro, dijo Hood a Rachel, que no parecía muy convencida. Si hasta Gage podría seguirlo. Y, como ya os dije, los chicos del pueblo vienen mucho por aquí. Ellos lo limpian. Y lo hacen sin que nadie se lo mande. No quisiera privar a Ellie de esta diversión. Se inclinó haciendo un guiño. Esto es como otras muchas cosas de la vida, Ellie, si te mantienes en el camino, todo va bien, pero, a la que te sales, como no tengas suerte, te pierdes. Y luego tiene que salir a buscarte un grupo de rescate. Siguieron andando. A Louis empezaba a agarrotársele la espalda del peso de la silla. De vez en cuando, Gage le agarraba un mechón de pelo en cada mano y tiraba con entusiasmo o le daba un alborozado puntapié en los riñones. Los últimos mosquitos de la temporada le bailaban delante de la cara con su penetrante zumbido. El camino descendía zigzagueando entre viejos abetos. Más allá,
atravesaba una zona de densos matorrales. Realmente, el terreno era muy húmedo, y las botas de Louis se hundían en el barro y los charcos. En un punto, tuvieron que cruzar sobre unos leños. Pero aquel fue el paso más difícil. Después, el camino empezaba a subir otra vez entre árboles. Gage parecía haber aumentado 5 kilos por arte de magia. Y la temperatura, 10 grados. A Louis le corría el sudor por la cara. ¿Cómo vas, cariño?, preguntó Rachel. ¿Quieres que yo lleve al niño un rato? No, estoy bien, dijo él. Y era verdad, a pesar de que el corazón le latía con fuerza. Porque Louis estaba más acostumbrado a recomendar ejercicio que a hacerlo. Ella iba al lado de Hood, su pantalón amarillo limón y su blusa roja eran dos manchas de color vivo sobre el fondo verde y marrón oscuro del umbroso bosque. Lou, ¿tú crees que sabe a dónde nos lleva?, preguntó Rachel en voz baja y tono preocupado. Sin duda, dijo Louis. Hood les gritó alegremente por encima del hombro, ya no falta mucho. Resistes bien, Louis. Dios mío, pensó Louis. 80 y tantos años y ni siquiera está sudando. Muy bien, respondió Louis con cierta agresividad. Probablemente, el amor propio le hubiera hecho responder lo mismo aunque hubiera notado los síntomas de una coronaria. Sonrió ampliamente, se ajustó las correas de la sillita y siguió andando. Llegaron a la cima de la segunda colina. Desde allí, el camino descendía entre una maraña de arbustos y matorrales que les llegaba a la altura de la cabeza. Luego se estrechaba y, a poca distancia, Louis vio a Hood y Ellie pasar por debajo de un arco de viejas tablas castigadas por la intemperie. Escrito en ellas, en borrosas letras negras, apenas legibles, se descifraba la inscripción, P.E.T. Sematary. Él y Rachel intercambiaron una mirada risueña y cruzaron bajo el arco, asiéndose instintivamente las manos, como si hubieran ido allí para casarse. Por segunda vez aquella mañana, Louis se quedó admirado. Allí el suelo estaba limpio de agujas de pino. En un círculo de unos 15 metros de diámetro, casi perfecto, la hierba había sido segada a ras de tierra. Rodeaba el círculo una maraña de densos matorrales, interrumpida por unos árboles derribados que formaban un montón de aspecto a la vez siniestro y amenazador. El que tratara de pasar por ahí o de escalar ese montón de leños debería tomar la precaución de ponerse un buen blindaje, pensó Louis. El claro estaba sembrado de una especie de lápidas, fabricadas evidentemente por artesanos infantiles con los materiales más diversos que habían podido conseguir, cajas de madera, tablas y planchas metálicas. No obstante, en medio de aquel cerco de arbustos bajos y árboles desmedrados que luchaban por espacio vital y buscaban la luz del sol, el mero hecho de su tosca factura y la circunstancia de que fueran obra de manos humanas, parecían darles una cierta homogeneidad. Con el bosque como telón de fondo, el lugar tenía un aire fantasmagórico, un ambiente más pagano que cristiano. Es muy bonito, dijo Rachel, aunque por su tono no parecía muy convencida. ¡Uau! Gritó ella. Louis se desprendió de la sillita y puso al niño en el suelo, para que pudiera gatear. Louis sintió un gran alivio en la espalda. Ella iba de tumba en tumba, lanzando exclamaciones. Louis se fue tras ella, mientras Rachel se quedaba vigilando al niño. Hood se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en una peña y se puso a fumar. Louis observó que las tumbas estaban dispuestas en círculos más o menos concéntricos. El gato Smokey, rezaba una tabla. El trazado de las letras era ingenuo pero esmerado. Fue obediente. Y, debajo, 1971-1974. En el círculo exterior, un poco más allá, Louis observó una losa de pizarra y, escritos con pintura roja casi borrada pero todavía legibles, unos versos decían, Biffer, Biffer, tenía buenos hocicos hasta que murió nos hizo más ricos. Biffer era el cocker spaniel de los Dessler, dijo Hood. Había excavado un pequeño hoyo con el tacón, en el que sacudía la ceniza del cigarrillo. Lo atropelló un volquete el año pasado.
No tiene gracia el epitafio. La tiene, convino Louis. Algunas de las tumbas tenían flores, unas, frescas, casi todas, mustias, y no pocas completamente secas. Más de la mitad de las inscripciones estaban casi borradas o habían desaparecido, y Louis supuso que habrían sido hechas con lápiz o tiza. «Mami», gritó ella. «Aquí hay un pez. Ven a verlo». «Paso», dijo Rachel, y Louis se volvió a mirarla. Su mujer se había quedado de pie, fuera del círculo exterior, y estaba más nerviosa que nunca. Incluso aquí se siente incómoda, pensó Louis. La afectaba mucho todo lo relacionado con la muerte, más que a la mayoría de la gente, probablemente por lo de su hermana. La hermana de Rachel había muerto muy joven, y ello le había dejado una cicatriz que, según averiguó el propio Louis a poco de que se casaran, era preferible no tocar. La hermana se llamaba Zelda y había muerto de meningitis espinal. Probablemente, su enfermedad debió de ser larga y terrible, y Rachel estaba en una edad impresionable. Por lo tanto, pensaba Louis, si ella prefería olvidar, tanto mejor. Louis le guiñó un ojo, y Rachel le sonrió con gratitud. Louis levantó la mirada. Se encontraban en un claro del bosque. Supuso que por eso crecía bien la hierba, estaba a pleno sol. No obstante, habría que cuidarla y regarla. Eso suponía traer regaderas hasta aquí arriba, o tal vez bombas indias, que pesarían más que gaje. Y los que las acarreaban eran niños. Volvió a pensar que era muy extraña tanta constancia en unos niños. Por lo que él recordaba de su propia infancia y por lo que observaba en ella, las aficiones infantiles eran como humo de pajas. Pero aquello duraba mucho, tenía razón Judd. Así pudo comprobarlo a medida que se acercaba al centro. Las tumbas de los círculos interiores eran más antiguas y las inscripciones legibles, más escasas. Allí estaba Trixie, atropellado en la carretera el 15 de 1968. En el mismo círculo, había una tabla de madera hincada profundamente en tierra. La lluvia y el hielo la habían mellado y ladeado, pero aún se leía, a la memoria de Marta, nuestra conejita muerta el 1 de marzo 1965. En la otra hilera estaba el general Patton, un buen perro. Puntualizaba la inscripción, muerto en 1958, y Polinesia, que, si Louis recordaba correctamente la historia del Dr. Dolittle, debió de ser un loro, que gritó por última vez, «Polly quiere galleta», en el verano de 1953. No había ninguna inscripción legible en los dos círculos siguientes y, después, todavía muy lejos del centro, grabado toscamente en una losa de piedra caliza, leyó, «Hannah la mejor perra del mundo 1929-1939». Si bien la piedra caliza era relativamente blanda, y, en consecuencia, las letras eran ya poco más que una sombra, Louis se quedó atónito al pensar en las horas de trabajo que habría costado a un niño grabar aquellas 8 palabras. Era realmente abrumadora la magnitud del amor y la pena que se traducía en el esfuerzo. Aquello era algo que los mayores no hacían ni por sus propios padres, ni por sus hijos si morían jóvenes. «Chico, esto viene de antiguo», dijo a Judd que se acercaba a él. Judd asintió. «Ven, quiero enseñarte una cosa», dijo Judd. Se acercaron al tercer círculo desde el centro. Su circunferencia era mucho más perfecta que la de los círculos exteriores. Judd se detuvo frente a una pequeña placa de pizarra que estaba caída. Se arrodilló con tiento y la enderezó. Antes había unas palabras escritas. Las grabé yo mismo, pero ya se han borrado. Aquí enterré yo a mi primer perro. Spot. Murió de viejo en 1914, el año en que estalló la Gran Guerra. Louis, impresionado por la idea de que aquel cementerio fuera más antiguo que muchos de los utilizados por los humanos, se acercó al centro, examinando atentamente algunas de aquellas estelas funerarias. Ninguna tenía ya letras y algunas se estaban desintegrando. Cuando levantó una de ellas, casi cubierta por la hierba, sonó como un crujido quejumbroso en la tierra.
Varios escarabajos ciegos huyeron de la zona que acababa de dejar al descubierto. Louis se sobrecogió y pensó, el bótil de los animales. Me parece que esto no me gusta nada. ¿De cuándo data esto? Pues no lo sé, dijo Hood, hundiendo las manos en los bolsillos. Ya existía cuando murió Spot, desde luego. Éramos una buena pandilla en aquellos tiempos. Mis amigos me ayudaron a cavar la tumba de Spot. No creas que es fácil cavar aquí. El suelo es muy pedregoso y difícil de remover. Y yo también les ayudaba a ellos. Iba señalando aquí y allá con un dedo recio y calloso. Ahí está el perro de Petelavaseur, si mal no recuerdo. Y ahí, 3 gatos de Albion Grotley, uno al lado del otro. El viejo Fritchie criaba palomas de competición. Yo, Al Groatley y Karl Hanna enterramos a una que un perro mató. Está ahí. Se quedó pensativo. Yo soy el último de la panda. Todos han muerto. Todos. Louis no dijo nada. Se quedó mirando las tumbas de las mascotas, con las manos en los bolsillos. Hay mucha piedra aquí, insistió Hood. No se puede plantar nada. Solo cadáveres, imagino. Gage, que estaba en el borde del claro, empezó a lloriquear, y Rachel lo tomó en brazos y se acercó a los 2 hombres, con el niño apoyado en la cadera. Gage tiene hambre, dijo. Creo que deberíamos regresar, Lou. Por favor, nos vamos ya. Decían sus ojos. Sí, respondió Lou. Se colgó la sillita de los hombros y se volvió de espaldas, para que Rachel instalara al niño. Ellie. Ellie, ¿dónde estás? Allí, dijo Rachel señalando el montón de troncos. Ellie trepaba por los troncos como si fueran primos hermanos de las espalderas del colegio. Oh, Ellie, baja de ahí enseguida. Gritó Hood, alarmado. Si metes el pie donde no debes y el tronco se mueve, podrías torcerte el tobillo. Ellie saltó al suelo. ¡Ay! Gritó, y se acercó a ellos frotándose la cadera. No tenía herida, pero una rama le había rasgado el pantalón. ¿Lo ves? Dijo Hood alborotándole el pelo. Esos troncos tienen malas bromas. Ni siquiera los que están acostumbrados a andar por los bosques trepan por ellos, si pueden dar un rodeo. Los árboles que quedan caídos en un montón se vuelven ruines y, si te descuidas un poco, te hacen daño. ¿En serio? Preguntó Ellie. Completamente en serio. Están amontonados como paja y, si pisas donde no debes, se vienen todos abajo. Ellie miraba a Louis. ¿Es verdad eso, papá? Creo que sí, cariño. Uf. Ellie gritó a los troncos, me habéis roto los pantalones, árboles feos. Los 3 mayores se echaron a reír. Los troncos, no. Siguieron blanqueándose al sol, como habían hecho durante décadas. A Louis le parecían el esqueleto de un monstruo muerto hacía mucho tiempo por un caballero andante. Los huesos de un dragón gigantesco abandonados allí, en un primitivo monumento funerario. Incluso entonces Louis pensó ya que había algo artificial y estudiado en la forma en que los troncos se alzaban entre Pet Sematary y los grandes bosques que se extendían más allá, bosques que Hood Crandall llamaba con naturalidad, los bosques indios. Su aparente desgaire parecía excesivo para ser obra de la naturaleza. Era. En aquel momento, Gage le retorció una oreja gorgoteando de gusto, y Louis se olvidó de los troncos amontonados al fondo del cementerio de animales. Era hora de regresar a casa.